Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Desde el versículo 1 al 11 voy a leer. Si lo tienen, voy a leer San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, a lo listo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ustedes ya, ¿cómo se sienten con este capítulo? La historia de mujer samaritana, un especial cariño sienten, ¿no? Entonces, para mí es una maravillosa historia. Solo son del 11 versículo, pero todo lo que la Biblia quiere decir en esa historia que nos está hablando. Anoche, por la premura, por el tiempo limitados, tuve que explicar muy apurados. No me he fijado que me he olvidado de contar algunas cosas. Primero, quisiera decir otra vez, aquí nosotros podemos ver, esta historia no habla del hombre con quien ella adulteró. Tal vez que se haya escapado o que lo haya matado, yo no sé muy bien, pero veo que esta mujer finalmente, el mal, la maldición, llegó a ser una gran bendición para ella, ser sorprendida en el acto mismo de adulterio y ser traída delante del Señor Jesucristo. También lo que llama mi atención, si Jesucristo realmente que hubiese estado de acuerdo de la ley de Moisés, cuando le hizo una pregunta: Maestro, Moisés nos mandó a tales mujeres apedrearla. Cuando una persona está de acuerdo de alguna opinión, alguna idea, la respuesta es inmediata. No piensa mucho, sino inmediatamente: sí, estoy de acuerdo. Pero cuando Jesucristo, ellos cuando preguntaron al Señor Jesucristo, no contestó. Y no contestó y luego se inclinó. Y sobre el suelo, que con el dedo empezó a escribir. ¿Qué quiere decir? No está de acuerdo. No está de acuerdo. Señor, esta mujer en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Tenemos pruebas, evidencia, le merece este castigo.
Tú pues, ¿qué dices? Esta mujer, en el acto mismo del adulterio, fue sorprendida. Moisés mandó a tales mujeres apedrearla. Si nuestro Señor Jesucristo realmente hubiera estado de acuerdo, inmediatamente les hubiese contestado: estoy de acuerdo, matadlas. Pero Jesucristo, o sea, el silencio del Señor Jesucristo llama mi atención. El silencio de Jesús guarda el silencio. ¿Qué dice? Jesucristo es el Cordero de Dios. El Cordero tiene una característica: ante trasquilador, ante un carnicero y matador, se calla. Ustedes alguna vez han visto muchos, toros, vacas que llevan al mataderos, cómo son arrastrados. ¿Han visto ustedes? Yo había oído que ellos lloran, pero un día yo he visto, una noche cuando me iba a una parte de aún yo estaba en Corea, sabía que en un sitio de mi ciudad había un gran matadero, no sé por qué me fui por allá. Una noche en el bus estuve pasando y luego vi un panorama, un camión con muchísimos ganados se dirigían hacia al mataderos. Ahí yo vi los toros, las vacas estaban llorando. Solo lagrimeaban, mucha lágrima. Ellos sabían, estaban presintiendo que hacia dónde los llevan. Pero ¿qué pasa? Tiene harta fuerza, ¿no? La fuerza de un toro, ¿cuántas veces más que la fuerza de un hombre? Pero ¿qué pasa? No piensan escaparse ni romper el camión, llorando se iban. Entonces el silencio de aquellos animales. Por eso en el Señor Jesucristo podemos ver aquella característica del Cordero, el silencio del Señor Jesucristo. Pero Él no es Cordero, físicamente no es un Cordero, es un humano, persona. Pero el silencio del Señor Jesucristo. Hacia la cruz se cayó, no dice nada. Y los discípulos y pensaron: Señor, tú tienes poder. Alguna vez hemos visto. Tú, si quieres, en un momento puedes bajarte de la cruz. Caminaste sobre la faz de las aguas. Tú puedes flotarte en el aire. ¿Y por qué no lo haces? Cuando tú exhortabas, regañabas a la tempestad se calmó. Entonces Jesús totalmente callado, como el Cordero, porque aceptó su destino. Entonces Jesús, por medio de esta acción, nos demuestra su amor hacia nosotros. Su amor hacia nosotros. Él aceptó el destino, aceptó sacrificar su vida por los otros. Aquí también podemos ver el silencio del Señor Jesucristo. Maestro, Moisés nos mandó a tales mujeres a apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Nos da una reacción inmediata. Se calla, se sienta. Con el dedo sobre el suelo empezó a escribir. Nosotros a veces tenemos una reacción bien similar a esta, cuando no estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo. Entonces, a veces cuando nosotros no estamos de acuerdo de alguna idea, tenemos una reacción similar a esta. Jesucristo se sienta,
y luego con el dedo empezó a escribir sobre la tierra, que la gente insistía: maestro, maestro, respóndenos. Que maestro hablador, nunca te tardaba en contestar. ¿Y qué te pasa? Tengo mucho aprecio. Yo aprecio este capítulo porque las preguntas parecen frases muy importantes. ¿Y qué dice? Esta mujer en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Moisés nos mandó a tales mujeres a apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Entonces, llama mi atención, supuestamente Moisés trajo a esta mujer. La ley trajo a esta mujer. Y puedo sentir la potestad de la ley, la autoridad de la ley. La autoridad de la ley era temible, pero aquella autoridad ante el Señor Jesucristo, finalmente, ¿cómo termina? Se aplastó. No tiene ni un poder. Aquellos seguidores de la ley no son gente que fácilmente se retiran, son muy fieles, legalistas. Pero ellos se inutilizaron totalmente, no pudieron usar nada de fuerza física, solo soltaron piedras, se convirtieron totalmente inútiles, uno por uno se fueron de aquel lugar. Jesús, ¿qué poder usó? Les mostró un milagro. Él partió el cielo por dos partes. Él abrió la tierra, hizo un terremoto. Solo en silencio contestó. Pero ante la presencia del Señor Jesucristo, la autoridad de la ley, el poder de la ley, inútil, no tiene ninguna autoridad, se retira. Entonces el Señor Jesucristo en este capítulo te muestra un gran poder, el poder del príncipe de la paz. No usa la fuerza física, no usa la violencia, tampoco levanta voz, no grita, solo callado. Pero después de unas palabras del Señor Jesucristo, la autoridad tan temible de la ley se retira. Entonces vamos a pensar. Ayer yo estuve explicando a ustedes. Lo que ahora llama mi atención es el versículo 6. Más todo esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entre 11 versículos de estas historias, que cada cual es muy importante, la Biblia intencionalmente ocupa 2 versículos, pero para poder describir a nosotros una sola misma reacción del Señor Jesucristo. En el suelo, con el dedo de Él, escribir algunas letras. Entonces, el apóstol Juan escribió el libro de San Juan. Por eso no los llama autores. ¿Por qué? ¿Por qué no los llama autores? Los que escribieron el libro del Evangelio no los puede llamar autores. Si fueran autores, son invento de ellos. Ellos no son autores, sino son periodistas. Un periodista, un acontecimiento observa, monitorea un acontecimiento que él observó, solo escribe nada más. Por eso
San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ninguno nosotros podemos llamar autor, sino son periodistas. Pero cada periodista con diferente punto, con diferente énfasis, escribe sobre un solo mismo acontecimiento. Entonces el apóstol Juan, cuando se acordó con una pluma, cuando se acordó de la historia de mujer samaritana, que Jesús cómo lo hizo, a propósito, él ocupa 2 versículos porque llamó su atención. Jesús se sienta en el piso con el dedo, escribir en la tierra. Entonces, dio una impresión muy importante al Juan. Juan algo pudo percibir de aquella actitud del Señor Jesucristo. Intencionalmente escribió para que los lectores cuando lean queden pensativos. Entonces, ¿qué quiere describir? ¿Qué quiere transmitir a nosotros? Que el mismo Jesús con el dedo escribir 2 veces sobre la tierra con su dedo. Porque esta historia lleva un énfasis muy importante. Quiere hacer una comparación como el contraste. 2 pactos. El pacto de la ley, el nuevo pacto. Supuestamente el viejo pacto trajo esta mujer. El viejo pacto trajo esta mujer. Lo acusa, también quiere acusar al Señor Jesucristo. Como anoche yo les expliqué, Jesucristo como siendo el reformador del pacto. Entonces él queriendo establecer un nuevo pacto. Pues este capítulo nosotros podemos poner muchos títulos, muchos que sobrenombres. Debate entre 2 pactos. Pelea entre Moisés contra Jesús. El legalismo contra el evangelio contra el legalismo. El viejo pacto contra el nuevo pacto. Ya entonces, ¿por qué San Juan, o sea, el apóstol Juan, ocupó 2 versículos? Jesús se sentó, luego con el dedo escribía sobre la tierra. Pero los acusadores, supuestamente Moisés a él le estaba exigiendo con gran autoridad: levántate, contesta. A esta mujer le merece la muerte, según mi punto de vista. Es el contrato. ¿Tú qué dices? Eso se enderezó. Miró a los representantes de la ley de Moisés y les dijo: entre vosotros, que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Luego volvió a sentarse. Una palabra como un disparo. Jesús disparó al aire, o mejor dicho, aventó una palabra: entre vosotros, que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Yo no creo que Jesús haya gritado: entre vosotros, el que esté. Yo no creo que Jesús así que hubiera dicho, sino entre vosotros, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Luego volvió a sentarse. Supuestamente Jesús los ignora, pero les lanzó una palabra. La palabra que él aventó hacia el aire empieza a hacer trabajo. Jesús solo a él le interesa, le importa esa mujer. Ignora a todo el mundo. Solo le importa a ella escribir algo, a ella transmitir algo. Pero su palabra ya lanzó al aire.
pero su palabra empezó a trabajar. Primero tocó a la conciencia de cada uno. ¿Acaso tú nunca no has cometido algún pecado? ¿Tú no has violado algún número de mandamientos? Tal vez no adulteraste, pero en otro número de mandamientos te fallaste. Cada uno de nosotros, ¿quién no tiene lo suyo propio? Cuando yo estaba en Perú, junto a una de avenida principal, Javier Prado, había un letrero enorme de una promoción. Había una frase, palabra, cada loco con su tema. Al principio yo no pude entender qué significa, entonces, ya que siempre me pasaba por allá, un día pregunté a un hermano, explícame, sí, literalmente entiendo, pero no entiendo muy bien eso. Pastor, cada loco con su tema, en un manicomio, cada loco con su tema, que sobre la individualidad. Esa frase yo quisiera aplicar en ese momento, cada loco con su tema, ¿no? Cada quien con lo suyo propio. Cada uno de nosotros, ¿quién no tiene alguna parte vergonzosa? ¿Quién no tiene lo suyo propio? La parte vergonzosa, si pudiera, que quiere borrar de mi vida. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene algo que esconder? ¿Quién no tiene algo que si pudiera tener una máquina del tiempo, regresar al tiempo pasados, corregirlos? Entonces la palabra del Señor es Cristo. Entre vosotros el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esa palabra empezó con gran poder del Señor, empezó a tocar la conciencia. Se sintieron acusados. Entonces, ¿cómo se sintieron? Hipócrita. Yo soy un hipócrita. Usted por si acaso no tiene en donde en un tiempo pasado de la vida había vivido, pero no quiere visitar más, porque donde que había cometido un terrible pecado. Ay, no quiero irme a ese barrio. Ay, no quiero irme a la casa de mi amigo fulano. No, yo no quisiera irme a ese lugar. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú estás traumado? ¿Por qué no quiere volver a tal casa? No, solo yo no prefiero, porque le trae todos los momentos difíciles, mucha tontería, locura que había cometido en aquel lugar. Entonces el Señor Jesucristo lanzó unas palabras. Ellos fueron acusados en sus conciencias. Se sintieron hipócritas. Cada quien soltando piedras de sus manos. Vinieron con puño cerrado. ¿Cómo se regresan? Con mano abierta. Vinieron con la firmeza, con la voluntad humana, con puños cerrados, agarrando piedra. Te voy a matar. Se regresan con la mano abierta. Se fueron todos. Esto es maravilloso. Bueno, yo quisiera dar énfasis a esta acción del Señor Cristo. ¿Qué significa? 2 veces la Biblia dice, Jesús sentado con el dedo escribe sobre la tierra. Yo si fuera un productor de la película, quisiera interpretar esta escena con mucho efecto, pero especiales. Cuando Jesús escribe sobre la tierra con el dedo, un sonido especial. Así yo quisiera hacerlos. No sé qué escribo, nadie puede ver delante de ella sentado así. Mujer, fíjate. Duele mis dedos, entonces.
esta acción tiene gran significado. Porque el viejo pacto 2 veces fueron escritos. El viejo pacto 2 veces fueron escritos. Para anularlo contra la autoridad del viejo pacto, el nuevo pacto también, el doble, 2 veces debe escribirlos. Como anoche yo les expliqué, ahora tenemos bastante tiempo, con pausa vamos a ver, Éxodos capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él, monte de Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Simplemente, cuando leemos este contexto, parece que el dedo de Dios escribió los mandamientos. Pero nosotros, para poder interpretar algún contexto de la Biblia, la manera ideal y correcta, nunca debemos usar nuestra razón humana, sino la Biblia únicamente se interpreta por la misma Biblia. Por eso es muy importante tener la práctica de la lectura bíblica. La Biblia, ¿por qué es tan gruesa? Parece un solo libro, ¿no? Originalmente 66 libros. El Antiguo Testamento son 39, el Nuevo Testamento son 27, sumando total son 66 libros. Por la tecnología tenemos como un tomo, un solo libro, pero son 66 libros. ¿Por qué Dios nos ha dado tantas páginas, tantos capítulos? No hace falta que nosotros usemos nuestra propia inteligencia para inventarlo, sino cuando sigue leyendo, si una pregunta apareció en tal capítulo, tal libro, solo sigue leyendo en otro capítulo, en otro libro, explica, ¿sabe qué significa tal de tal? Así significa, así explica. La manera ideal correcta de la interpretación de la Biblia nunca debe depender de mi propia inteligencia, ni siquiera de mi nivel académico, porque está escrita toda la Sagrada Escritura por la inspiración del Espíritu Santo, pero que dice, mis pensamientos y tus pensamientos son diferentes, hijos. Mis pensamientos y tus pensamientos son diferentes. Mis caminos son más altos que tus caminos. Como los cielos, ¿cuántos están lejos que la tierra? Así son mis caminos. Jehová de Israel dice, así está escrito. Entonces, los pensamientos de Dios son los pensamientos del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que están escritos nunca y jamás pueden interpretar con mis pensamientos, porque son distintos que mis pensamientos. Por eso, cuando leemos, debemos respetar la autoridad de la Sagrada Biblia. ¿Cómo es respetar la autoridad de la Sagrada Biblia? Solo seguir leyendo para que la misma Biblia me muestre la respuesta. Ya entonces, solamente al ver el contexto, dice con el dedo de Dios. Entonces, eso debe que coincidir con otros versículos, otros contextos. Otro contexto, ¿hay alguna concordancia donde dice que Dios sí tiene el dedo? Entonces, la interpretación correcta, realmente un dedo lo escribió. Pero Dios tiene mano. La Biblia nos puede comprobar que Dios tiene el dedo, el cuerpo. Jesucristo dijo, Dios es espíritu. La carne
para nada aprovecha. Porque la carne es carne. El espíritu es lo que vivifica, dice. Dios es espíritu. Entonces dice que Jesucristo nunca aceptó que Dios tiene un cuerpo. Si tuviera un cuerpo, es algún tipo de criatura. Es una criatura creada. Él no tiene el cuerpo, ni lo necesita. Pero manténgalo, por favor. Entonces, con el dedo de Dios. Bueno, la misma Biblia, ¿cómo interpreta sobre este contexto? Confiando la autoridad de la Biblia vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo interpreta? El dedo de Dios. Hechos capítulo 7. El Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, versículo 53. Si lo tienen, voy a leer. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ya aquí en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 53, el diácono Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, su última predicación antes de ser martirizados, como él ha dado un panorama bíblico a los judíos, él cómo interpreta. No era el dedo de Dios, por la disposición de los ángeles. Eran ángeles, dice. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 19. Apóstol Pablo, ¿cómo interpreta el dedo de Dios? Vamos a ver. Gálatas capítulo, hemos visto la interpretación de Esteban, ahora vamos a ver la interpretación del apóstol Pablo sobre el dedo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El apóstol Pablo se pone de acuerdo de la interpretación de Esteban. Apóstol Pablo tiene una instrucción tradicional, judío de judío, fariseo de fariseo, saduceo de saduceos. De la tribu Benjamín, al octavo de sus nacimientos se circuncidó, judío de judío. Él pertenecía al grupo élite de Israel. ¿Cómo interpreta? No fue Dios, sino por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces el viejo pacto, el ángel entregó a Moisés. El dedo del ángel escribió los mandamientos. Por eso bíblicamente está prohibido el culto a los ángeles, porque el culto a los ángeles lleva un significado espiritual. Tal culto al legalismo, tal culto al ángel, la Biblia ¿cómo interpreta? Los legalistas, por medio de alguna práctica religiosa, querer llegar a la perfección, es equivalente del culto a los ángeles. La Biblia prohíbe. Entonces el ángel llega a ser el Salvador. Entonces aquel ángel es un servidor del Señor Jesucristo, llega a ser un opositor del Señor Jesucristo. En vez de preparar el camino de su Señor algún día va a venir en la tierra. En vez de abrir el camino, ¿qué pasa? Se vuelve en un perseguidor, opositor que tapa al Mesías. Tú no hace falta venir, yo puedo resolver.
Entonces el ángel llega a ser Salvador, entonces está fuera del papel original de un ángel. El ángel es sirviente del Señor Jesucristo. Entonces el ángel, creo que el ángel quien dio la ley, ahora en el reino de Dios es bien perseguido, yo creo. Sus compañeros ángeles, por tu culpa, porque tú lo escribiste, por tu culpa tantas personas te siguen, ¿sabe? Por tu culpa la gente no mira al Señor Cristo, pero no fue mi culpa porque Dios me ordenó que escribiera, fue su orden, yo no fui, solo Él me ordenó, pero tú lo escribiste, por tu culpa todo el mundo te mira, no mira al Señor Cristo. Nada más que es un chiste. Entonces, el libro de San Juan capítulo 5, donde sale la historia de un enfermo por 38 años, ahí se manifiesta claramente sobre este concepto. Junto a la puerta del oveja, si no me equivoco, en el muro de Jerusalén hay 8 puertas. Entonces, en la puerta de la oveja, ya que ciudad santa, cualquier cosa por una sola misma puerta no permite ingresar. Existe la puerta exclusiva solo para los pescados. Fue llamado la puerta de pescados. ¿Qué significa? También existe la puerta del excremento también. A santa ciudad, aunque es una ciudad santa, pero los que viven, que te pecan o no, sí. Entonces sus excrementos no pueden dejarlos para sacarlo, pero por la misma puerta donde entra el sacerdote, donde entra para el culto, puede salir, no se puede. Debe haber una puerta exclusiva, por eso existe la puerta del excremento también. ¿Qué significa junto a la puerta de la oveja? Donde todos los ganados de ciudad entran y salen. Junto a la puerta de la oveja había un estanque, cuyo nombre es Betesda, es hebrea, es idioma hebreo. Significa estanque, el lugar, o sea, el lugar de la gracia. Significado de Betesda es el lugar de la gracia. Es el significado de la palabra Betesda. Ya es algo muy simbólico. El Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, el verdadero pastor de las ovejas, visita junto a la puerta de las ovejas. Hay un estanque, el significado del cuyo nombre, lugar de la gracia. Entonces, el buen pastor, quien está dispuesto para entregarse a sí mismo, para sacrificarse por sus ovejas, visita puerta de las ovejas, donde hay el estanque de la gracia. Entonces debería haber las ovejas perdidas allí. Entonces el pastor, en busca de las ovejas perdidas, llegó a aquel lugar. El buen pastor está dispuesto para entregarse su vida por ellos. Llegó al lugar de las ovejas perdidas, donde Él puede hacer de la misericordia. Por eso significa el lugar de la gracia. Allí Jesucristo tuvo que enfrentarse con una escena que nunca había imaginado. Allí había toda clase de enfermos, rodeados del estanque de Betesda, pero creyendo una creencia, nada más que una creencia, no tiene prueba ni evidencia por la Biblia, que se decía de boca a boca del tiempo pasado. Es nada más que creencia, nadie vio, solo se cree, se dice. De vez en cuando un ángel desciende a este lugar, luego agita el agua. Después que el agua
que haya sido agitados, cualquier enfermo que sea el primero en meterse se sana de su enfermedad. Ya fíjense, el Mesías, el Redentor, llegó al lugar donde hay las ovejas perdidas. Es el lugar de la gracia para dar la gracia. Pero cuando Él llegó, la salvación es gratuita. La salvación es el don de Dios. Vino para dar la salvación gratuitamente. Él llegó. Pero había una creencia allá. Una creencia, podría decir, una religiosidad, un tipo de religión. ¿A quién da culto? Al ángel. ¿Cuál es su doctrina? La obra. De vez en cuando un ángel desciende a este lugar, agita el agua del estanque. Después que el agua se haya agitado, cualquier enfermo que sea el primero en meter este agua se sana. Allí aparece una salvación pervertida. Una salvación pervertida, no 100% por la gracia. Mitad gracia, mitad mi obra. Entonces, aquel ángel seguramente, esa es mi propia interpretación. Aquel ángel es el mismo ángel que escribió la ley. Símbolo de la ley. Símbolo de la ley. Desciende del cielo, agita el agua, les ofrece una salvación falsa. ¿Cuál salvación? Yo te ayudo, yo te bendigo, tú también me colabores. Entonces eres salvo. ¿Me hago entender? Estoy predicando contra 4 paredes, no sé qué pasa esta mañana. Claro, si hay, no 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos. ¿Estoy predicando solo? Entonces, en esta historia bien claramente se manifiesta, bien claramente se revela la situación espiritual del mundo entero. Muchas personas se van a la iglesia. Hay iglesia católica, hay iglesia evangélica, que aquí viene a la iglesia buscando la gracia. Pero para poder alcanzar a la gracia, quiere presentar alguna obra. La gracia, según el diccionario, la definición de la gracia, ¿cómo dice el diccionario? Si yo ofrezco algo, recibo no es gracia. Es un tipo del pago. Es un jornal. Existe un precio. Gracia. Gracia no lleva nada del pago ni sacrificio. La Biblia dice, vosotros sois salvos por gracia, porque ese es el don de Dios. La Biblia nos dice, la salvación es el don de Dios. Los coreanos les gusta el don, porque según el verbo coreano, don es dinero. En Corea, ¿tienes don? ¿Qué quiere decir? ¿Tienes platas? ¿Tienes dinero? Por eso, la salvación es el don de Dios. La salvación no es el dinero de Dios, es español. Don, no. Entonces, según la pronunciación coreana, don es dinero. ¿Tú tienes don? Dame don. Pero en español, don no es dinero, sino regalo. Vosotros sois salvos por gracia, porque es el don de Dios. Para que nadie se gloríe, dice. Nadie se gloríe. Si ustedes pueden lograr la salvación, pueden alcanzar a comprar la salvación, Él se gloriará. O sea, compondrá una nueva alabanza. Una autoalabanza, solo alaba a sí mismo, tú eres digno, tú eres digno. Para que nadie se glorie, dice. Pero fíjense, el Señor pasea entre las ovejas perdidas, pobres, miserables, se necesita de la salvación. Entre ellos,
con mucha compasión pasea en busca de una persona digna de su gracia. ¿Quién es la persona digna de la gracia? Quien entiende no tiene ninguna condición. Quien perfectamente entiende no tiene ninguna condición. Yo hace años atrás he oído un acontecimiento en Corea del Sur. Un hermano de nuestra iglesia, él es chofer profesional, pero andar muy ocupado, no se fijó muy bien que su licencia se venció. Pero una mañana no me di cuenta que mi licencia está caducada, pero tengo un trabajo hoy, tengo que cumplir, pero no tengo licencia. Sin licencia, él se subió a su camión porque tuvo que cumplir su trabajo. Se sentía incómodo, no tengo licencia, mi licencia está caducada. Así subió a la carretera. Cuando levantaba la velocidad, una patrulla empezó a perseguirlo. Ping, 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 detente, ping, 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 detente. Él viendo el peligro, oh, ¿qué pasa? No tengo licencia, no sé, voy a escapar. Pedaleando, levantando la velocidad, quiso escaparse. Entonces la patrulla, viendo al hermano que los policías del tránsito se enojaron, ¿te escapa? Empezaron a perseguirlos. Finalmente alcanzó a él. Entonces, tapando el camino, ¡párate! Sí, señor. Desviando un poquito más a propósito, unos cientos metros más se adelantó y se paró. A propósito quería tener distancia. Y luego un policía se baja de la patrulla enojado y luego corriendo viene a él. Él lo espera desde 200, 300 metros. ¿Y qué pasa desde lejos? Viéndolos, de repente, de dos rodillas se postró. Desde lejos, perdóneme. Entonces, el policía aún estaba viniendo, corriendo, queriendo matarlo. ¿Te escapaste? Desde lejos viendo un señor grandote de dos rodillas. Perdóneme, policía, perdóneme. Y se le fue su enojo, empezó a reírse un policía. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo? Levántate, oye, levántate. Estaba muy furioso, pero ahora está bien contento, ¿no? Alegre. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que es que yo estoy bien consciente de que yo cometí un error, pero sabes que yo soy un chofer profesional en la mañana. No me fijé en la mañana por un trabajo de emergencia. Tuve que salir a casa. Al ver a mi licencia me di cuenta que estaba caducada. Pero tenía un compromiso, tuve que cumplir, por eso salí. Pero justamente no sé por qué usted me persiguió y viendo el peligro me escapé. Ya no pude más. Por eso yo me puse de dos rodillas para suplicar la gracia. El policía estaba riéndose. Bueno, te comprendo, levántate. Largo. Entonces, pueden irse, pero hoy, después de cumplir ese trabajo, primero debe renovar su licencia. Esta es la gracia. La gracia, ¿a quién le merece? A quien no tiene ninguna condición. Entonces, Jesucristo estaba buscando un merecido de la gracia en el lugar de la gracia. Junto a la puerta de las ovejas, el buen pastor de las ovejas, en busca de las ovejas perdidas, quiere encontrar a una oveja perdida para usar de la gracia. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo distraído por el legalismo. Todo el mundo distraídos por el legalismo hacia las obras. Creo que este panorama del estanque de Bethesda exactamente que revela el panorama de la mayoría de iglesias de hoy. Supuestamente cada iglesia es Bethesda, el lugar de la gracia. Pero cuando llegamos a cada iglesia, este lugar es donde enseña la gracia, este lugar es donde imparte la gracia, viene en busca de la gracia, sí, luego ¿qué enseña? Letras, mandamientos. Luego,
el que cuando llegó era un pecador, pero con el tiempo llega a ser gran pecador. Porque le enseña mucho mandamiento. Que su pecado como una bola de nieve empieza a crecer. Cuando recién yo llegué a la iglesia, el volumen de mi pecado era así. Era pecador, pero así. Pero después de congregarme 10 años, un montón ahora. Dice, yo soy un digno pecador. En la iglesia, ¿qué enseña? En el nombre del Señor Jesucristo, enseña a Moisés. En el nombre del Señor Jesucristo, enseña el legalismo. Yo esta vez me he dado cuenta que aquí en España, apenas hace 50 años, llegó la libertad religiosa. Pero ¿qué pasa? Los españoles aún están muy heridos por la iglesia católica, consideran que la iglesia evangélica igual a la iglesia católica, sin saber muy bien. En el lugar de la gracia, enseña la ley. Entonces Cristo, bien solitario, estaba paseando. Qué triste. Yo esta mañana cuando me comuniqué con Dios, Dios me enseñó que ese lugar yo voy a encontrar la gente que se necesita la gracia, pero aquí yo no encuentro ninguno que se necesita de la gracia. Todo el mundo que hace, sus miradas puestas en la superficie del agua de estanque. Ansiosamente esperan la venida de un ángel, símbolo de la ley. Tratan de colaborar. ¿Ustedes creen que son dignos para colaborar con el Señor Jesucristo? ¿Ustedes pueden ser colaboradores del Señor Jesucristo? ¿Le pueden colaborar? Seguramente te cuesta mucho, ¿no? Yo te ayudo, mitad de mis pecados tú soluciones, mitad de mis pecados yo soluciono. Por aquellas mitad del pecado que Él quiere solucionar, irá al infierno. Jesucristo no se necesita nuestra colaboración. Yo no te necesito, te equivocas, no sabes con quién tú hablas. Yo no necesito tu colaboración. Yo soy quien existe por sí mismo. Yo soy quien por sí mismo trabaja. Yo no te necesito. Entonces Cristo tristemente caminaba. Luego allí encuentra un enfermo que ya llevaba 38 años. Pero fuera de una ronda, que todo el mundo en aquella ronda, estando en línea, se fija en el agua. Fuera de aquella ronda, ahí estaba supuestamente tirado un enfermo que hacía 38 años enfermos. Jesús lo miró, supo que llevaba muchos años, así dice. Él supo que en esta condición él lleva muchos años ahí abandonado. Es un hombre perfectamente entendido. Si la salvación también cuenta con un poco de obra nuestra, yo estoy fuera del plan de la salvación. Porque es un paralítico acostado sobre el lecho, ni siquiera puede levantarse. Supo que no tiene condición. Eres el único merecido de la gracia de la salvación. Se acerca a él. Él nunca suplicó a Jesús, sálveme. Jesús mismo le habla, ¿quieres ser sano? Entonces ese enfermo lo mira. En su vida nunca había escuchado esa clase de pregunta, ¿quieres ser sano? Y le miraba. Tú no sabes con quién hablas, no me ves, ¿acaso no me ves? ¿No tienes ojos? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo contesta? En vez de decir sí. Cuando el agua se haya agitado, mientras tanto que me voy, todo el mundo me rebasa. Tampoco hay quien me pueda cargar a meterlo. Entonces él también en su mente hay ciertas huellas de legalismo, pero ¿cómo contesta? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo que no? Pero cuando el agua se agite, mientras tanto que trato de irme, todo el mundo me rebasa, tampoco hay quien me puede meter al agua.
En una respuesta bien claramente él manifestó su situación. Si tú lo que me dices, ¿quieres ser sano? Por la misma condición que yo debo ser que el primero, debo tener alguna obra. Si fuera así, yo no puedo. Si la salvación cuenta con mi obra, yo no puedo, lo siento, yo no puedo. Trato de hacerlo, no puedo. Todo el mundo me rebasa, tampoco hay quien me pueda ayudar para alcanzar a ella. Jesús en él encontró la perfecta condición para la gracia. Tú eres la oveja que yo buscaba. Tú eres la oveja que buscaba. Tú eres una persona entendida. Si fueran por las obras de la ley la salvación, nunca puede alcanzar a ella. Por eso yo vine. Jesús miró a él. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces a esta persona le queda una sola opción. Creer, o dos opciones. Creer su palabra o no creer sus palabras. Nunca le dijo, tú que sea el primero para poder llegar al agua. Solo le dijo, ¿quieres ser sano? Yo nada puedo hacer. Bueno, escúchame, levántate. Yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. La salvación que el Señor Jesucristo ofrece, muy simple. Si tú te unes con mis palabras, me haces casos, intenta levantarte porque yo te ordené que te levantara. Solo unirte con mis palabras y ver mi obra o rechazar a mis palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. Unos segundos ese enfermo estaba bien pensativo. En mi vida, ¿quién como él pudo hablar? Nadie me pudo hablar como él. Aunque está fuera de mi entendimiento, no le puedo comprender, pero nadie pudo hablar de esa manera. ¿Yo qué pierdo? No pierdo nada. Bueno, yo me uno con él. Aunque no me parece bien, me uno. Tú me dijiste que me levantara, voy a intentar a levantar. Entonces, bueno, tú me dijiste, aunque me parece que no, pero tú me dijiste que me levantara, bueno, voy a levantar. Temblando empieza a levantarse. ¿Qué le sucedió? Un milagro. Sintió en su cuerpo una nueva fuerza que anteriormente nunca había sentido. Supuestamente no debería levantarse, pero cuando quería intentar conforme a su palabra, aceptó su palabra. Bueno, yo no pierdo nada, ya que tú me dijiste, voy a hacerte el caso. Bueno, voy a levantarme. Una fuerza. A nadie puede explicar, pero él está sintiendo en su tendón, en su ligamento, en su músculo, que no tiene, totalmente débil. Pero ¿qué pasa? No puedo, aunque estoy temblando un poquito, pero estoy levantando. ¿Y qué pasa? Estoy levantando estoy de pie. ¿Qué pasa? Toma tu lecho. Encima cargar ese lecho, entonces otra vez, a mí me cuesta. Es un milagro. Si vuelvo a sentarme, tal vez nunca más me levanto, pero siéntate otra vez, agarra tu lecho y cárgalo. Y bueno, voy a hacerlos. Un milagro sucedió. Al principio, temblando. Y luego caminando 1 metro, otro 3 metros, 4 metros, se pone alegre. Imposible, inexplicable, pero estoy caminando. A ver, un poquito más rápido voy a caminar. Caminando. Y luego saltando, brincando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabó al Señor Jesucristo. Se manifestó la salvación, la tabla de la verdadera salvación. La tabla de la verdadera salvación no cuenta con la obra humana. Amén. Solo con la voluntad, con la obra del Redentor. Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo crees, su obra redentora se aplica en tu alma, te salva. Amén.
Así la Biblia nos explica, el ángel se representa a la ley. Pero ya que Moisés, 2 tablas de piedras que había recibido de un ángel, el ángel con el dedo escribió, al bajarse de monte Sinai, el campamento de Israel, ellos estaban corrompidos en idolatría, las arrojó y quebró. Luego mató 3,000 personas. Pero Dios otra vez llama, bueno, por ti me aguanto un poco, porque tú me rebasaste. Antes de que yo castigara a los israelitas conforme a la ley, tú me rebasaste matando a 3,000. De algún sentido, tú me frenaste. Pero de toda la manera, a pesar que tú has roto 2 tablas de piedra, el pacto está vigente. Regresa de nuevo a la cumbre de monte Sinai con 2 tablas de piedras. Y Moisés otra vez con 2 tablas de piedra se va a la cumbre de monte Sinai. La segunda vez el dedo del ángel escribe el viejo pacto. Ya que hasta el viejo pacto, segunda vez el dedo del ángel, no solo una vez, 2 veces escribió. Jesucristo es el reformador del pacto, pero este pacto, según la profecía de Jeremías capítulo 31, en la tabla del corazón, en nuestra mente escribe, dice. Pero no es mandamiento de letra, sino de espíritu. Nunca más Dios quiere dar alguna ley de letra, porque letras matan. El espíritu vivifica. Ustedes piensan que cualquier tipo de legalismo, algún mandamiento de letra puede transformar a una persona, a un alcohólico. Yo le doy una ley, deje de tomar. Doy un mandamiento de letra, ¿realmente le puede transformar? Imposibles. Letras mata. Pero si yo tuviera un gran poder, en vez de un mandamiento de letra, en su corazón, si podría dar en su corazón un corazón diferente, un nuevo corazón, un corazón que se da cuenta que ya no necesito ningún tipo de alcohol, yo no lo necesito, yo no quiero estar medio borracho, yo no quiero estar medio mareado. Con mi mente bien despejada, estando bien conscientes, quisiera alabar al Señor. Si yo pudiera poner esta mente en su mente, este corazón en su corazón, Él se transforma totalmente. ¿Cuál es una ley superior? Dios ya probó, ya yo probé. Con una ley de letra, ninguno puedo cambiar. Entonces voy a anularlo, porque es inútil, aunque en sí el contenido es santo y perfecto, pero este sistema inútil para salvar la humanidad que está destituida de la gloria de Dios. Voy a reformar el pacto, voy a dar otra ley, pero no es una ley de letra, sino una ley del espíritu, la ley de la vida, que voy a escribir en el corazón de Él, en la mente de Él. Por ejemplo, un padre que tiene una hija bastante distraída, le gusta andar con un chico, pero es muy niña todavía. El papá se preocupa, hija, tener novio no está bien. ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? No tiene de malo, pero es muy niña todavía. Aunque tú te crees ya suficientemente grande, pero según mi punto de vista, todavía eres inmadura. Tú no razonas bien. Cuando seas más grande, cuando tú estás totalmente preparada, puedes elegirlo, pero ahora no. Pero imagínese, un día su hija está estudiando solita en su habitación. Su papá
Abre la mente. Otra vez estás pensando en tu novio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás pensando en tu novio? ¿Tú estás pensando en tu novio? Seguramente estás pensando en tu novio. No pienses en él. ¿Qué pasa? Ni lo estaba pensando, yo le estoy metiendo las ideas. Bueno, tú me provocas, bueno, entonces voy a llamarlo. Yo solo estaba estudiando, pero tú me provocaste, tú me ayudaste para acordarme de él. Ninguna ley de letra puede cambiar la persona. Pero si yo tuviera un poder, diálogo con mi hija, ¿sabes? Cualquier padre ama a su hijo. Yo también te amo. Realmente te amo. No, yo no te digo que tú seas como una monja toda la vida solita. Algún día te cases, quiero verte algún día. Estás casada con un buen hombre. Es el madre. Yo también quisiera verlo. Pero ¿sabes por qué razón yo te dije así? Luego, trata de transmitir el corazón. El corazón del padre sí puede transmitir, logra transmitir su corazón al corazón de su hija. Ella cambia. Ella cambia. ¿Amén? Así cambia. ¿Cuál es una ley superior? La ley de letra mata. Aunque la ley en sí perfecta, limpia, pero sí resulta como una ley de la muerte, de la condenación nada más. Jesucristo vino como el reformador, podía reformar todo, podía remodelar, podía cambiar. Ya que ellos por sí mismos nunca pueden solucionar la carga de culpabilidad. ¿Por qué? A causa de transgresiones. Toda la vida cometen diferentes transgresiones por más que no quieran. A causa de transgresiones, yo me ofrezco para pagar la paga de todas las transgresiones. Yo pago el precio. Yo voy a perdonar a sus pecados. Luego voy a enseñar a ellos que yo pagué la paga de todos los pecados de ellos. Y luego estableceré un pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Pero esta ley escribiré en su mente, en su corazón del crédulo, creyente que acepta en su corazón, estableceré esto como pacto. Ese es el nuevo pacto. El viejo pacto con el dedo del ángel. El nuevo pacto, Dios no tiene cuerpo, pero para el nuevo pacto sí tiene cuerpo. Porque Dios encarnado. Dios que es espíritu está encarnado. Sí tiene el dedo. Sí tiene la mano. Aparentemente como nuestro dedo. Pero este Dios, el verbo encarnado, Dios con la carne, con la sangre, sí tiene el dedo. Entonces a él es importante demostrarle a los lectores de la Biblia la reforma con el dedo sobre la tierra. Quiere demostrar esta acción 2 veces. Sigue escribiendo. Entonces esto es muy importante, lo que Jesucristo con el dedo escribió sobre la tierra. Por eso yo dije, si yo fuera como un productor de película talentoso, quisiera interpretar de una manera con muchos efectos. Jesús, ¿cómo lo escribes? Mujer que ve, entonces con su dedo. Voy a morir por ti. Yo voy a ofrecer mi cuerpo como el precio. Luego nunca más acordaré de tus pecados. Punto final. Así yo quisiera interpretarlos. Pero ya que yo no soy ningún productor de películas, con gran efectos,
2 veces. Ella lo estaba viviendo un momento dramático. ¿Qué quiere transmitir a ella? ¿Qué quiere transmitir a todos los lectores del futuros lectores de las Biblias? La reforma del pacto. ¿Puede proyectar, por favor, Jeremías capítulo 31, versículo 31? Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Es un contexto donde habla del nuevo pacto. Por medio del profeta Jeremías, uno del profeta mayor del Antiguo Testamento, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová, el que nunca miente. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice, o sea, el viejo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, del monte Sinai, o sea, el viejo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Según el viejo pacto, Dios ha sido fiel. Si tú realmente cumples, vivirás. Aunque yo fui fiel con él, pero ellos invalidaron a mi pacto. O sea, en realidad, la ley no tiene culpa. La ley no tiene culpa. No estoy diciendo que la ley es mala. La ley en sí es inocente, santa y perfecta. Yo fui un marido fiel con ellos, pero ellos invalidaron mi pacto por su naturaleza, por su condición natural, que están destituidos de la gloria de Dios, por más que quieren, pero no pueden cumplirlos. Bueno, luego si Dios aún si mantiene este régimen, ¿cómo resultará? Aunque la ley en sí es santa y perfecta, solo resultará para mandar miles de vidas al infierno nada más. ¿Me hago entender? Aunque la ley en sí es buena y perfecta, no tiene intención de asesinar a nuestra alma, mandar al infierno, pero ya que los seres humanos, su condición natural están destituidos de la gloria de Dios, pero la condición, si tú no cumples, Él lo castiga. Esta ley santa y perfecta, ¿cómo resultará? Como una ley de la muerte, de la condenación, miles de almas mandar al infierno. Entonces es necesario reformar, porque desde el principio el verdadero propósito nunca ha sido salvar las almas, sino por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Ya la diferencia, daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón. Mi nueva ley nunca más yo voy a dar en algún instrumento, alguna herramienta, sobre alguna piedra, sino en su mente, en su corazón. En su mente convence. Cuando venga el Espíritu Santo, que os convencerá, dice. Le convence. Mucha culpabilidad que siente le convence. ¿Sabes? Yo morí por tus pecados. ¿Sabes? Derramé mi sangre por tus culpas. Le transmite su corazón, recupera en su corazón la confianza, la reconciliación. Entonces mis pecados están perdonados. Entonces soy salvo. Sigue escribiendo, le hace acordar de las promesas. Aunque tengo memoria de mis culpas, pero Dios sí no se acuerda. Luego produce en él el querer de Dios como el hacer. Entonces, ese obediente que acepta el santo evangelio, el perdón del pecado, no se esfuerza,
sino se entrega su alma al Cristo. Señor, gracias. Mientras tanto que está mirando al Señor, ¿qué pasa? El Señor en el corazón de aquel crédulo creyente produce su propio querer, el querer como el hacer. Se produce un nuevo deseo, un nuevo sentir. Quisiera alabar al Señor. ¿Qué pasa? Anteriormente la Biblia era un libro muy aburrido, pero quiero leer la Biblia. Quiero alabar al Señor. No sé, quiero orar. No tengo mucho dinero, pero quiero ofrendar para que este dinero sea usado preciosamente para poder compartir esta noticia a alguna persona que realmente le necesita estas noticias. Una persona alcohólico, yo ya no lo necesito. ¿Por qué lo tomaba? Porque por sentir el vacío en mi corazón. Pero el vacío con el alcohol ya no. Este vacío, cuando mira al Señor, el Señor lo llena. Él se lo llena. ¿Por qué tú no tomas más? Algunos me preguntan, pastor, ¿usted no toma? ¿No toma? Yo digo, sí, yo tomo. ¿Usted no toma? Sí, tomo. Una vez al mes, en la ceremonia de Santa Cena, un poquito de vino yo tomo. Pero aparte de aquel vino de la Santa Cena, no tomo porque no lo necesito. Porque el vacío en mi corazón Jesús llenó. Entonces su vida se transforma totalmente. La proyección, por favor. Y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Algunos pastores piensan equivocadamente, pero pastor, usted sí doctrinalmente dice toda la verdad, pero usted si en la iglesia no enseña a cumplir mandamientos, los miembros ya no van a ofrendar. Ellos van a hacer lo que les da la gana. Este pastor no es salvo. Este pastor no es siervo de Dios. Porque él niega el ministerio del Espíritu Santo. Si él realmente hubiera experimentado el ministerio del Espíritu Santo en su vida, si realmente él lo experimenta, el ministerio del Espíritu Santo, está seguro, no hace falta, pastor. Gracias por su consejo, pero no hace falta. Aquí solo compartimos la verdad del Señor Jesucristo, transmito el corazón del Cristo, el Espíritu Santo ministra entre los salvos, Él los dirige. Amén. Pero ¿por qué alguna iglesia en su congregación aplica algún legalismo? Un tipo de leyes de su propia denominación. Porque no creen en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces aquella iglesia se vuelve en otra iglesia católica. Originalmente católica significa común. Común. El significado de iglesia católica, según la etimología católica, es común. Entonces esa iglesia deja de ser la iglesia del Señor, se convierte en otra iglesia católica común y corriente, popular, acepta la idea humana. Es otra iglesia católica. ¿Sabe que cuántas iglesias evangélicas de hoy se han vuelto en iglesia católica? Son católicas. No puede ser iglesia católica en el sentido espiritual, católica, iglesia mundana, iglesia invadidas de las ideologías humanas. No es iglesia del Señor. Aunque tenga un salón enorme, muchas personas se reúnen. El pastor llegó a ser un orador que da charla motivacional, emocional. En vez del evangelio, es un orador. Yo no tengo el talento, la capacidad oratoria. Yo no tengo. Cuando yo predico, nunca trato de convencer a ustedes usando una capacidad oratoria, señores, damas y caballeros. Yo no tengo eso. Solamente transmito la verdad del Señor Jesucristo. Mientras tanto que transmito la verdad del Señor, los que están acostumbrados de
de algún discurso de un orador. Ay, pastor, este pastor habla muy seco, dice, muy seco, aburrido, nada, no me gusta. Pero ya que vine hasta aquí, voy a prestar un poco más de mi atención, escuchando. ¿Qué pasa? Hay un mensaje, hay algo que golpea mi corazón, algo que a mí me choca y luego me da un entendimiento, transforma mi corazón. Eres el verdadero siervo de Dios. Amén. Porque Él anuncia al Cristo. No usa alguna técnica, no usa alguna preparación académica, sino transmite el evangelio. El mismo evangelio es el poder que transforma la gente. Amén. Muchas iglesias evangélicas de hoy no tienen ninguna diferencia con la iglesia católica, porque católica significa común y corriente. Se han vuelto en la iglesia común, mejor dicho, mundana, porque sin filtrar alguna ideología, alguna opinión humana, la acepta. Entonces es católica. Por favor. Siguiente versículo. Y no enseñará más. Si uno realmente recibe la salvación, no hace falta que le enseñe alguna letra, algún legalismo. Más ninguno es prójimo, ni ninguno es hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Cuando una persona acepta este nuevo pacto, no hace falta enseñarle tantas letras, sino solo anunciarle el evangelio del Cristo, explicar la obra del Cristo, la voluntad del Cristo. Le ayuda que hermana lee la Biblia, hermana en el culto presta atención, es todo. Mientras tanto que uno escucha una predicación bíblica, lee la Biblia, alguna predicación, el mismo Espíritu que vive en su corazón le enseña, le orienta. Luego el pacto final, la parte más importante es énfasis. Dice Jehová. ¿De dónde dice Jehová? Leamos juntos a la cuenta del 3. 1, 2, 3. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios, el nuevo pacto, tú no, yo perdonaré tus maldades. Tú no, yo me encargo de quitar tus pecados. Yo perdonaré tus maldades. Y luego, nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Y aquí vino el reformador del nuevo pacto. Moisés dijo a tales mujeres, apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Jesús se levantó. Primero él corrió la potestad de la ley de Moisés. Solo ella y Jesús. Es la hora de dar la respuesta de la pregunta anticipada. Moisés dijo a tales mujeres, apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, maestro. Ni yo te condeno. ¿Cuál es la razón del Señor? Yo no te condeno. Yo no te condeno. Jesús a nadie condena. Algún día cuando venga, en el caso que condene, Él condenará a su enemigo, a los seguidores de su enemigo, a los que han rechazado el regalo de Dios, a los que han menospreciado el regalo de Dios. Es la salvación. Cristo a nadie condena. En el caso que condene es el diablo. En el día final, los que a Él le siguieron. Hoy Cristo, ¿qué dirá a ustedes? Hoy, a ver,
la pastora, usted. Hoy Cristo, si hoy usted estuviera en el lugar de esta mujer, lo siento, no lo estoy insultando, es un ejemplo. Si usted estuviera en el lugar de esta mujer, si aquí Cristo sí estaría, ¿qué le diría a usted? El Señor, ¿qué le diría a usted? Primero le preguntaría, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Usted que es espía y observa, ninguno. Jesús, ¿qué le dirá? Di yo te condeno. ¿Está segura? ¿Está segura? Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es así. Él le dirá la misma palabra. Di yo te condeno. No solamente a usted, a todos, a todos. Aquí nuestra alabancera canta muy bonita, ¿no? Conozco su historia negra, manchada, yo conozco muy bien. Entonces, canta como ángeles, gloria, pero conozco el pasado de ellas. Por eso se humillan delante de mí. Entonces, cuando me ven se humilla porque ahí está el que conoce la historia del tiempo pasado. Entonces, me avergüenza eso. Hoy el Señor Jesucristo a hermana Marla, ¿qué le dirá? Si Jesucristo sí estaría aquí, ¿qué le dirá? Primero Moisés, sin duda, invitamos a Moisés a Jesucristo. Y Moisés, Señor, con una sonrisa, ella, apedrearla, así va a decir Moisés. Estoy seguro Moisés le va a decir, Marla, al infierno. Perdón, Marla, al infierno, apedrearla. Bueno, vamos a preguntarle, Señor, por favor, venga aquí, Señor. ¿Usted qué dice? Moisés dice que apedrearlas. Yo no te condeno. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le condena? Porque Él se sacrificó su vida. Él pagó la paga de nuestros pecados. Él no le condena. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, vamos a ver solo dos pasajes bíblicos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13 a 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por los otros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Su fe le ha contada por justicia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, su fe en Dios le fue contada por justicia. De la misma manera, todo aquel que tiene fe en la obra redentora del Cristo, su fe en su muerte, que realmente me limpió, le cuenta por su justicia. A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Ya, versículo 13, por favor. Aquí lo que me llama es redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ustedes saben qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Saben ustedes? Redención, redimir bíblicamente, ¿qué saben ustedes? El pago de rescate, ofrecer el pago de rescate. En aquel caso usa esta palabra, redimir. No es un perdón verbal, por decir, sino para poder liberar un esclavo. Se presenta con el dueño, con el amo de esta persona. ¿Tú a quién te pertenece? Yo a Daniel de tal. ¿Dónde está? Con él se sienta en la mesa. Señor Daniel, tu esclava fulana
originalmente no era tuya. Era la hija de uno de mis amigos. Yo quiero redimirlas. Pero ella a mí me pertenece. Es mía. Yo tengo el derecho. La ley me respalda. Sí sé. Pero dime, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿quieres pagar por ella? Bastante, es costosa. Pero ¿cuánto cuesta? Tanto. Aquí haga un contrato. Escribe. Daniel de tal, con su número de cédula, pasaporte, de su domicilio al fulano de tal, por cuantos la esclava fulana lo redime. Yo te ofrezco. ¿Qué es la redención? Ofrecer el pago del rescate. No es con ella fugar, escapar, robar, no, sino de la manera legal, negociar, ofrecer el pago y rescatar. Es redención. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo no siente nada de pena ante Satanás, ante Moisés. Nunca trata de esconder su cara porque negoció con ellos. Moisés, tú no tienes ninguna culpa porque era tu papel, pero siéntate en mi mesa, te invito a mi mesa. Moisés, Pastor Pablo Shin, según tu ley eres un maldito, pero yo quisiera redimirlos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La paga del pecado es la muerte. Bueno, yo la ofrezco. ¿Cómo? En el lugar de él, yo me mato. Yo me muero. ¿De verdad? ¿Por aquel un inmerecido tú ofrecerás tu vida? Yo ofrezco mi vida. Por aquel inmerecido, insignificante, ¿ofrecerá tu propia vida? Sí, yo voy a hacer. Vamos a hacer firma. Bueno, la paga del pecado, si tú ofreces la paga, él queda libre de mí. Él queda libre de mí, porque la ley solamente reina mientras tanto es que uno está vivo. Pero la ley, cuando uno se muere recibiendo un justo juicio, él queda libre de la ley de Moisés, porque recibió ya el juicio. A quien ya recibe el juicio no tiene ninguna manera de juzgar de nuevo, porque recibe el justo juicio. Él queda libre de la potestad de la ley. ¿Me hago entender? ¿Tú morirás? Bueno, Moisés, tú firma por favor. Delante de tu firma. Hago firma. Mi firma. Llegó el día. Jesucristo en silencio se fue a Monte Calvario. Mientras que algunos discípulos decían, Señor, por favor, no lo haga, tal cosa nunca jamás te suceda. Quítate de mí, Satanás. Tú nunca piensas en la voluntad de Dios, solamente en la voluntad de hombre. Si yo no me muero por ti, tú irás al infierno. No sabes de qué es. ¿Tú me quieres defender? Por eso me quiere defender. Por eso no me muera, no sabe de qué está hablando. Quítate de mí, Satanás. No piensa la voluntad de Dios. Yo tengo que morir. Porque es el pago del rescate. Legal, legítimo ante la ley. Pero ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la. Mientras tanto que uno está en el cuerpo, la maldición de la ley, cuando tú no cumples la maldición de la ley, castiga. Está sometido a la maldición de la ley, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero de qué manera? Hecho por los otros maldición. ¿Cuánta profundidad tiene un versículo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por los otros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Saben, el verdadero evangelio no es un simple anuncio que Cristo te perdonó. El evangelio no es simplemente hablar la justificación, sino el evangelio completo
¿Qué nos anuncia? Cristo con su sangre te liberó, te limpió y además Él mismo fue maldición por los otros, recibió toda la maldición de la ley, ofreció el pago del rescate, te rescató de la potestad del viejo pacto. ¿Por qué? Él se murió por los otros. Para Dios podría ser nosotros hemos muertos. Ante la vista de la ley, aunque Jesús murió, pero Jesús murió en mi lugar. La ley, ¿cómo lo considera? Yo morí hacia Él. Tú moriste para mí. ¿Por qué? El trato es así. Pero solo en tu lugar, Jesús. Pero para mí tú estás muerto. Yo ya estoy muerto hacia la ley. Yo estoy muerto hacia el pecado. A través de la muerte de Cristo me uno con Él, por la fe me uno con Él, confío en Él. Entonces yo estoy muerto para la ley, yo estoy muerto para el pecado. Cuando Cristo resucitó, me uno con su resurrección por fe. Espiritualmente fui levantado juntamente con Él. Cambió mi identidad. No me pertenezco más a la ley de Moisés, me pertenezco a la ley del Cristo. Amén. Aunque sigo siendo un solo hombre, Pablo, pero el Pablo que mis amigos, mis padres conocieron y tuvieron, él murió juntamente con Cristo. Cuando Cristo se levantó con fe en su resurrección, me levanté con Él. No dudo de esta gran verdad. Mi identidad está cambiada. Yo soy nueva criatura. Amén. Yo soy limpio, yo soy santo, yo soy justo, yo soy libre de la ley de la muerte, de la condenación. Amén. Moisés conmigo ahora no tiene ningún derecho, porque para él estoy muerto. ¿Me hago entender? Mientras tanto que tú estás vivo, la ley reina sobre tu persona. Maldición de la ley. Pero ya él recibió el justo juicio, murió a través del cuerpo de Cristo. Me redimió de la maldición de la ley. Ya no estoy más bajo el viejo régimen, sino estoy bajo el nuevo régimen del espíritu de la vida. La condición está cambiada. Ya no me quiere tener con una ley de letra, sino a través del Espíritu Santo en mi corazón me convence. Así me quiere tener. Por último, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo quieren tener a sus seres queridos? ¿Por alguna ley? No te vayas. Si te vas, te mato. ¿Ese es el amor? A su esposa, tú tienes que casarte conmigo. No. Hoy te mato a toda tu familia. Bueno, entonces me caso. Entonces, ¿tú no sabes que yo soy un mafioso? Eso yo sé. Entonces, tú casarás conmigo. Si me da un no, hoy tú y toda tu familia saben, ¿no?, qué va a suceder. Bueno, me caso contigo. ¿Ese es el amor? Tener una esclava más. ¿Ustedes cómo quieren tener sus seres queridos? Seres queridos, ¿cómo quiere tenerlo? Del Espíritu. ¿Tú me amas? Sí, yo también te amo. ¿Quieres unirte conmigo? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Por favor, cásate conmigo. Sí, gracias. Hay dos leyes. La ley de letra. Aquí hay los casados, casadas, ¿no? ¿Ustedes están casados por ley de letra? ¡Qué miserable! Miserable. En nombre de ser casados son esclavos, esclavas. Pero están casados con su propia voluntad, buen ánimo, felices, felicidades. ¿Cómo Cristo nos quiere tener? De la misma manera. Por último, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya ustedes anteriormente solo leían este contexto, pero eso nada podía entender. Pero que dice, ahora pues ya que por la ley no pudo, Cristo por nosotros fue hecho maldición, nos redimió de la maldición de la ley. Por eso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque no están más bajo viejo régimen, sino son trasladados, están bajo en un nuevo régimen, no de letra, sino del espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de Moisés. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, según el viejo pacto, ¿por qué? Por cuanto era débil por la carne. Aunque el viejo pacto en sí era perfecto, pero por la culpa de que mi carne es débil, yo no pude cumplir. Entonces es necesario la reforma. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, pero ¿en la carne de quién? El Hijo de Dios que vino en la carne, en su carne cargó el pecado del mundo, en su carne lo condenó. La muerte. Siguiente versículos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué es la justicia de la ley? La ley a un transgresor condena. Si en el caso que haya pagado la paga de su pecado, lo libera, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la ley no tenga ninguna queja, ninguna inconveniencia, la ley quede satisfecha. Pecaste, la paga del pecado es la muerte. Bueno, te ofrezco Cristo por mí. Lo ofreció para que todos los que creen en Cristo Jesús, la justicia de la ley se cumpliese, dice. ¿Me hago entender? Lo que estoy explicando, ¿pueden entender ustedes? La justicia de la ley en los creyentes se cumpla. La justicia de la ley se cumplió en mí. La ley, ya me retiro de ti, dice, me retiro de ti, tú estás fuera de mí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con mayúscula. Es el Señor Jesucristo, porque Él solamente confía en el Señor Jesucristo. Amén. El verdadero evangelio no es simplemente un conocimiento de la justificación. El verdadero evangelio lavó las manchas de nuestros pecados y también nos libertó. Nos liberó de la maldición de la ley. ¿Me hago entender? Por eso cuando yo comparto el evangelio y doy testimonio, incluso con algunos compañeros pastores, no entienden mi lenguaje. Pero tú no pecas, pero tú no cometes algunos errores, hipócrita, sinvergüenza, cara dura. No cometes algunos errores. Escúchame, amigo. Si fueran por el concepto del viejo pacto, sí lo soy. Sí soy pecador, sí soy impío, pero espero que me comprenda. Yo confié en el Señor Jesucristo. Acepté como mi Redentor. Él murió por mí, Él se levantó por mí. Entonces, ante los ojos de Dios, mediante la fe, podría decirte, me morí porque Él murió por mí. Él cuando se levantó, me levanté con Él. No estoy más bajo el viejo régimen. Estoy trasladado bajo el nuevo régimen.
yo soy justo, yo soy santificado. Pero tú no cometes errores. Imposible entendernos con una persona, lo siento, una persona lavado del cerebro o sumergido en algún pensamiento. Imposible comunicarnos. Espero que me comprenda. Espero que tú me comprendas. No te digo que soy perfecto, soy mejor que tú, sino por la redención en Cristo Jesús. Yo soy redimido. Yo no dudo de que Él me limpió. Soy justificado, santificados. El Espíritu Santo me dirige. ¿Ustedes me pueden comprender? Entonces les hago una pregunta. ¿Ustedes aún son pecadores? ¿Qué son entonces? ¿Justificados? ¿Son justificados? ¿Santificados? ¿Les da vergüenza de mencionar esta palabra? ¿Qué son? ¿Santificados? Los que creen en la obra redentora del Señor Jesucristo, creen que yo soy santificado, levanten su mano derecha. Gloria a Dios. Juntos vamos a dar gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santificado. Justificado. Aquel santificado, según el concepto bíblico, es el justo de la Biblia. Amén. Justos o pecadores. Algo que anteriormente les daba vergüenza. Ay, ¿cómo yo podría decir que soy justo? Pero ahora sí, soy justo. Amén. Los santos no solamente hay en la Iglesia Católica. Cuando se muere, hace con yeso forma y luego le llama santo. El concepto verdadero de santo no es un muerto, no es una estatua, sino todo aquel que estando con vida aceptaron la redención del Cristo, justificado, es santo, es justo de la Biblia. Amén. ¿Son santos? Hoy aquí nacieron muchos santos. San Pablo, San Timoteo, San Benjamín, aunque la Iglesia Católica no la reconoce, pero San Benjamín, San Eduardo, San Alex y Santa, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo? Carmen, Santa Carmen. Pastor, ¿usted cómo se llama? Santa Marta. Alguien dirá, ay, herejía habla, dice. No es herejía. Según el concepto bíblico, todos aquellos que aceptaron la redención son santos, son justos. Por eso el apóstol Pablo, al despedirse de cualquier carta, ¿cómo saludaban? Los santos que están conmigo saludan a los santos de Roma. Los santos que están conmigo saludan a los que están en Éfeso. Ahora, ¿yo cómo debería saludar a ustedes? Los santos que están en México conmigo comiendo tacos saludan a los santos que están en España que comiendo paella. Aleluya. Bueno, hoy hasta aquí compartimos. Oremos al Señor. Cierren sus ojos, por favor.